Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Sí, estaba un poco descompaginado, se ve como los 3/4. Voy a colocar acá también el tiempo, porque a veces uno, cuando habla con pasión, a veces la pasión le gana a la razón. Entonces, nos recordamos el tiempo. Sí, un poco le quiero agradecer por estar acá y por darse el tiempo de escucharnos. Y tiene que ver un poco cuando la Karen también me invita a decir, habla de industria creativa o habla de economía creativa. Yo no siento que le venga a presentar quizás nada nuevo, sino lo que le vengo a presentar, siento yo, es la efervescencia de lo que está pasando. Y es la efervescencia de por qué hoy día ustedes decidieron estar acá. Sean del ámbito público, sean estudiantes, sean diseñadores, sean los empresarios, sea, digamos, la red de la Karen que le invita, dice a un empresario, Cencosud, ven para acá. No están viniendo por un favor, aunque sí lo sea, están viniendo porque hay una efervescencia de algo que está pasando. Y ese algo que está pasando está continuamente reescribiéndose, está continuamente generándose. Entonces, por lo tanto, uno va a buscar los libros y los libros ya son del año 2015 y están desactualizados. Uno va a ver YouTube y ya YouTube tiene comentarios. Entonces, aquí voy yo con esto, ahora para centrarnos de manera más específica. Lo que hablaba en un inicio Alejandro Rodríguez o la Karen o cada uno de los entrevistados, tiene que ver básicamente con que al día de hoy está la creatividad. Y la creatividad básicamente se está apostando como un eje estratégico de desarrollo para las economías, ¿sí? Y este programa, lo que viene a ser el programa Valparaíso Creativo, viene de algún modo a validar desde un punto de vista primero del gobierno y luego del capital social y de las personas que están en el territorio, que efectivamente la economía creativa es un eje estratégico de desarrollo que tiene la capacidad de dinamizar no solamente la economía, los territorios y también el aspecto social, ¿sí? ¿Cómo esté nomás? Sí. Para ahora, más concreto. ¿Cómo esté nomás? No hay mayor problema. Esto un poco me guía la conversación. Bueno, para ir de forma más concreta. Aquí en realidad la conversación va por dos partes. Por un parte hay un programa que tiene una lógica, que tiene una estructura, que es un esfuerzo, que es para potenciar la economía creativa. Este programa, como bien lo comentó Alejandro Rodríguez, este año se transformó en corporación, la primera corporación en la historia de la quinta región en ser formada por personas jurídicas. Y por otro lado está el concepto de la economía creativa, ¿sí? Son estas dos líneas un poco lo que le vengo a contar. Y dentro de ese sentido, cuáles son las oportunidades concretas que existen, ¿sí? Ahí está. En el contexto básicamente de la economía creativa, ¿qué nos estamos jugando? Nos estamos jugando un punto de apoyo. Arquímedes dice que dijo, ¿no? Dale un punto de apoyo lo suficientemente fuerte y podremos mover al mundo. Nosotros entendemos que la capacidad del modelo económico chileno, cuya curva de los factores de producción va a la baja, que tenemos una desaceleración del crecimiento económico de alrededor del 2%, es porque efectivamente ya pasamos la etapa extractiva y la etapa de producción de nuestros recursos naturales. Y básicamente, ¿qué viene ahora? Viene la dinamización de nuestros modelos productivos. ¿Y cómo podemos dinamizarlo? Desde la creatividad, desde la inteligencia, desde ese valor agregado. Y en ese valor agregado es lo que se llama el ecosistema creativo, ¿sí? Y el ecosistema creativo, justamente la semana pasada, con expertos del Banco Interamericano de Desarrollo que visitaron Valparaíso, hicieron un taller a los ejecutivos de cultura, a los ejecutivos Corfo, dicen, efectivamente, nosotros entendemos que la economía creativa tiene la capacidad de dinamizar a las sociedades, y las empresas, los estados que han invertido en la economía creativa, al día de hoy son mucho más desarrollados que quienes no lo han hecho, ¿sí? Y es un conocimiento vivo, vale decir, hay documentación del BID que es de agosto del año 2017, donde continuamente están desarrollando estudios sobre este campo que es más bien inexplorado de la dinámica económica. Es decir, nosotros apostamos que la moda, en este caso, sí tiene la capacidad de generar una ciudad, un territorio multiproductivo, porque la moda no es solamente el diseñador, que lo valoramos bastante, sino también la cadena productiva que se genera hacia atrás y también la cadena de valor de impacto hacia adelante. Y en esfuerzos como los que realiza Cencosud, donde efectivamente trabaja con el valor simbólico de la moda haciendo acciones, para nosotros es bastante relevante, porque además la economía creativa apuesta por el valor simbólico. Es decir, no es lo mismo un diseño de Milán,
¿no es cierto?, que de otro lugar. Bueno, efectivamente, no es lo mismo una creatividad que se instaló en Valparaíso como una creatividad que viene de otro lugar. Y en Valparaíso están pasando cosas, pero son piezas de un rompecabezas que no están conversando. Y ahí viene nuestro valor agregado, hacerlos conversar. Ahora, a nivel de programa, ¿no? Uno es como la visión. Ahora, esta visión, ¿qué significa en la realidad? En la realidad lo que se ha significado, nosotros hemos comenzado un proceso de trabajo a partir del año 2015, donde se empieza a elaborar este modelo de economía creativa para Valparaíso, desde un instrumento de la Corfo, y ya en junio de 2016 y noviembre de 2016 el programa es validado. Lo que significa eso, se trabaja con consultorías nacionales y extranjeras, se trabaja con un conjunto de 200 actores del medio, público, privado, ciudadanía, sociedad civil, y se ve más o menos cuál sería esta hoja de ruta, cuál sería más o menos nuestra visión y el objetivo a alcanzar. El valor que tiene la hoja de ruta no son las iniciativas que nacen de ahí, el valor que tiene es la visión común que se genera y es convencernos de que efectivamente en conjunto podemos alcanzar esos hitos. ¿Sí? Como esto es evolutivo, básicamente en el tiempo, a la medida que se va incorporando nuevos actores, la hoja de ruta se va especializando. A nivel de cifras concretas, ¿por qué apostar por la economía creativa? La economía creativa en su conjunto, básicamente son las industrias creativas, las tecnológicas y la economía del conocimiento, están generando más que la pesca en Chile. ¿Sí? Es decir, el modelo de la pesca no es un modelo que nos permita crecer. Son recursos extractivos que se agotan, naturales, ¿sí? Y generan tensión también con la sociedad. Pero la economía creativa, no por sector, sino en su conjunto, genera este 2,2% en el PIB. Es decir, es un aporte significativo. Y diciendo que la moda, en un inicio la Karen nos presentó que generaba el 0,2% del PIB en Chile, podríamos decir que la moda genera el 10% del PIB de la economía creativa, ¿sí? Haciéndose ese análisis del aporte. Por lo tanto, bastante relevante por la capacidad dinamizadora que tiene. Y también vemos ejemplos de otros países. Cuando hablamos también del concepto de ciudad creativa lo que significa es que pensar en un ecosistema y como otros territorios se han visto enfrentados a los mismos problemas que vivimos nosotros en Valparaíso, que viven otras ciudades, que ha vivido Milán, San Sebastián, Buenos Aires, etc. Básicamente cambió el modelo económico, las grandes fábricas se trasladaron, se están trasladando a China, ¿sí? Y te quedan grandes hangares. ¿Qué hacer con esos grandes hangares? ¿Sí? Espacios botados. Invirtamos en la rehabilitación, no en unidades productivas que estén encerradas en sí mismos, sino en unidades que tengan la capacidad de dinamizar el entorno. Y en ese sentido es que se conversó al inicio de San Sebastián. San Sebastián apostó por el turismo cultural, el surf y los festivales. Pero naturalmente esa apuesta no la puedes hacer sectorial. Tienes que hacerla vinculada con otra toma de decisiones que tiene que ver en este caso con la traída de empresas anclas. Es decir, es un sistema. Entonces, cuando hablábamos de que nos robábamos, ustedes se robaban palabras con Alejandro o entre todos, yo creo que en realidad es por la efervescencia de lo que sí está pasando. Y no venimos a contar modelos nuevos, sino en definitiva a compartir este aprendizaje común que se está generando y convicciones donde efectivamente podemos colaborar y generar un valor agregado, tanto desde el punto de vista comercial como social. Y en ese contexto, Valparaíso sí tiene estas condiciones. Hay un conjunto de definiciones de lo que podemos encontrar como ciudad creativa y a nosotros nos hizo sentido en un inicio 5 factores, básicamente. Porque estamos hablando de un territorio habitado por personas que realizan actividades, sean económicas o no económicas. Primero, desde un punto de vista más bien del emprendimiento, la innovación y quizás a ojo de una especialización económica del Ministerio de Economía y la Corfo, hace bastante sentido que una ciudad creativa sea una ciudad que atrae y crea empresas innovadoras, ¿puedo hablar así, no? ¿Sí? No se escucha ya. Que atraiga empresas innovadoras y tecnológicas. Pero el creativo que llega a ese lugar, como hemos visto en las presentaciones, ya no está decidiendo por entrar en cualquier lugar, está decidiendo por estar en un lugar que efectivamente tiene una oferta de servicios culturales y creativos, que le haga sentido radicarse en ese territorio. Por ejemplo, Barcelona, ¿sí? Barcelona, lo que ellos están buscando no es solamente o no es la retención de talento, ¿sí? Como uno podría pensar en un inicio, sino es la atracción de talento. La atracción de talento básicamente es como en San Sebastián, como en lugares pequeños, bueno, ahora sí, me sale más fácil, como en lugares pequeños, tú haces que sea un lugar de paso, y en ese lugar de paso suceden cosas. Entonces, básicamente lo que te quiero un poco indicar es que no tenemos que basarnos en modelos estrictos
sino ver lo que está sucediendo en otros territorios y generar nuestra propia forma, la forma más cómoda de hacer las cosas. ¿Sí? Para por protocolo. ¿Funciona ahí? ¿Sí? Ya, gracias. Y este entusiasmo tiene que ver con el entusiasmo de atreverse, un entusiasmo de generar confianza, porque parte fundamental de todas estas políticas, estrategias, tiene que ver con la generación de confianza. Si nosotros no generamos confianza, independientemente de lo que le mostremos, van a decir, ok, es una idea más, es un proyecto más en esta ciudad que vive de proyectos y vive de sueños. No, lo que nosotros queremos hacer, como les decía, no es la iniciativa lo que importa, sino es la generación de esta visión común en las cuales nos ponemos de acuerdo para ir trabajando. A nivel económico, Valparaíso y Viña del Mar tiene 35.000 empresas, de las cuales el 10%, de acuerdo al código SIU de Servicio de Impuesto Interno, son empresas creativas. Y en su conjunto estarían generando 200 millones de dólares en venta. Es decir, como sector no es menor. Y empleo directo, apenas 6.000 empleos. Es decir, empleos básicamente unipersonales. Lo que no está midiendo el Código de Servicios de Impuestos Internos es básicamente la dinamización económica que se genera, y es lo mismo que nos han presentado los expertos de Nesta, de Londres, donde han identificado que las empresas creativas no están calzando en los códigos tradicionales. No hay códigos al día de hoy para una empresa de videojuegos, no hay código para servicios especializados. Por lo tanto, hay mucho movimiento económico que no se está registrando. Y estos 200 millones de dólares en venta es apenas la punta del iceberg de lo que podemos registrar. Lo mismo que en exportaciones. El sector de arquitectura, de acuerdo a la Direcon, está exportando 10 millones de dólares, pero lo que está registrado alrededor de 900.000 dólares. Hay un programa que tiene una visión, y la visión es que podamos impulsar servicios creativos, culturales y tecnológicos, y que esto efectivamente nos permita dinamizar nuestras vocaciones productivas y dinamizar nuestros barrios, ¿sí? Uniendo lo que son las universidades, uniendo a lo que son los públicos y también a los privados. Naturalmente esto tiene que decantarlo en las empresas, en las ventas, en la exportación y en el empleo. En un inicio del sector, porque nosotros tenemos que seguir al inicio una lógica de especialización inteligente, son lo que son las llamadas estrategias RIS-3, que se han utilizado mucho en Europa y en España, de especializar a los territorios de sus ventajas comparativas y transformarlas en ventajas competitivas. En esa lógica del RIS-3 se han identificado sectores. Y esos sectores, en la práctica, como están trabajando de forma dinamizada. Por lo tanto, el programa, si bien ha comenzado con una visión de trabajo en sectores creativos, lo que se está volcando, la gobernanza, lo que se está volcando en la realidad, es trabajar en esta dinamización. Nuevamente, en el caso de la moda, siento yo que agrega bastante valor no solo trabajar con aquel diseñador, sino con su cadena productiva que está generando tu producto. Si tú quieres exportar, tienes que estandarizar esa cadena. Si quieres exportar, tienes que estandarizar a las distintas personas para que entiendan determinados procedimientos en común a realizar. No significa estandarizar la creación, sino significa estandarizar la calidad que se puede entregar. Ese trabajo es bastante relevante y de esa manera tendríamos que generar dinamización económica. Este no es un programa de creativos para creativos, este es un programa que permita unir las oportunidades que genera la innovación, la creatividad, con las necesidades del territorio. Yendo de forma más concreta, vamos a ver dónde quiero pasar, allá la abasto. El programa en general se fija 4 objetivos. El objetivo que está más abajo de sostenibilidad es que efectivamente al día de hoy, como la cadena de valor está atomizada, está fragmentada, las distintas unidades de la economía creativa, siguiendo un modelo más bien tradicional que está vinculado a grandes mercados, ¿no? El distinto está radicado en Valparaíso, que es el metropolitano. Debido a que sucede esa fragmentación, sí hay que hacer esfuerzos para la sostenibilidad de nuestro programa, que el día de hoy somos la corporación, y también la sostenibilidad de la economía creativa. Eso significa trabajar en confianzas, significa trabajar en promover la asociatividad de los sectores creativos como mecanismo de generar modelos de sostenibilidad económica del territorio, y significa efectivamente que emerjan desde la economía creativa iniciativas transversales que permitan fortalecer las dinámicas productivas del territorio. Y en ese eje
En ese sentido, el segundo eje es el patrimonio urbano. El patrimonio urbano lo entendemos como lo que sucede quizás del inmueble hacia adentro y hacia afuera, y en el caso de Valparaíso tenemos dos barrios bastante relevantes, como el Almendral y el Aeropuerto, donde la capacidad de carga, podríamos decirlo, es bastante baja. Es decir, si bien viven el 2% de la población, durante el día transitan miles de personas. Y tiene un uso no productivo porque la mayoría de estos inmuebles son bodegas, uso no productivo de una pequeña parte habitacional. Lo que queremos hacer como esfuerzo es hacer los detonantes y gatillar para que los actores del territorio, que ya están haciendo esfuerzos, vale decir, organizaciones civiles, gremios, universidades, público, puedan impulsar iniciativas para dinamizar a sus barrios. Y por eso se citaba en un inicio el caso de Buenos Aires, el caso de San Sebastián. Buenos Aires tiene lo que es Puerto Madero, en sus hangares de los barcos se instalaron universidades, son centros de eventos, donde efectivamente la visión de la reconversión del patrimonio urbano no va solamente por un inversionista que se asiente en un territorio, sino efectivamente cómo ese inversionista dialoga con las comunidades y hay una visión de cómo queremos desarrollar. Y en el caso de Valparaíso, bueno, es un escenario complejo, es patrimonio de la humanidad, y tenemos una alta oportunidad de la revitalización y también por desafíos bastante grandes. El eje de los desafíos, los polos productivos, es un eje que ha sido un buen aprendizaje para nosotros durante nuestro primer año de implementación del programa. Recordemos que implementamos en noviembre del año pasado, y ha sido un buen aprendizaje porque en definitiva la idea que estaba por detrás es cómo podemos vincular y agilizar la oferta de los servicios creativos con las empresas tradicionales del territorio. ¿Sí? Como, ¿qué oportunidad? ¿Cómo podemos hacerlo? Un camino desde la innovación, vale decir, las empresas del territorio no están adoptando innovación y si la adoptan por lo general es extranjera. Bueno, ¿cómo podemos proveer y acelerar ese proceso de adopción de innovación desde el creativo? Y el segundo ya es la cadena de proveedores. Si requiero servicios creativos en una agencia comunicacional, ¿por qué tendré que solicitarla en otra región por los costos de transacción que eso conlleva y no puedo producirla generar acá en el territorio? Curiosamente, es uno de los ejes que más sentido le hacían a los expertos del BID, en conversaciones que teníamos. Curiosamente, ellos en las conversaciones me decían, nosotros por la experiencia que han tenido distintos países en sectorizar sus industrias, nosotros hemos visto que la lógica de apoyo es esta dinamización. No es una industria por sí misma la que va a catapultar, sino es la dinamización entre ellas. Por lo tanto, el encuentro entre estos polos productivos, el encuentro entre, en este caso, universidades, con una agrupación matriz moda, públicos, privados, etc., va a permitir que en conjunto podamos hacer proyectos más eficientes. Y el desafío, claro, es identificar los mecanismos de colaboración, generar nuestros estándares, fijar objetivos comunes y alcanzables y poder realizarlos, ¿no? Entonces, ese es un desafío para la propia corporación y también un desafío de las iniciativas que de la corporación emanen, porque no es una práctica habitual el desarrollo de iniciativas colaborativas y que podamos pedir efectivamente la eficiencia y el aporte de ellas al territorio. Y por último, en el ámbito de la internacionalización, que puede sonar bastante grandilocuente si uno es un creativo que brinda servicios desde la oficina y que no le está vendiendo quizás a los polos productivos regionales o en la capital, pensar en internacionalizarse puede sonar disruptivo, grandilocuente. Básicamente la internacionalización tiene dos miradas. Uno, entender la ventaja. Valparaíso es una ciudad conocida en el mundo entero. ¿Sí? Por lo tanto hay una marca y esa marca no ha estado todavía asociada con un conjunto de servicios creativos. Es una oportunidad. Y la otra oportunidad, lo que tenemos que trabajar son en las dinámicas competitivas. Efectivamente sí. Hay grupos oferentes como los arquitectos, por ejemplo, de que al día de hoy no están exportando, pero tienen una fuerte marca. Es decir, podemos trabajar en agrupaciones u otros grupos en mejorar su competitividad para potenciar su internacionalización, lo que también jalaría la cadena de valor interna. Sin ánimo de complicar más las cosas, pero cuando uno muestra estos monitos a veces suena complicado. En la práctica este programa es ponerse de acuerdo en líneas de trabajo, ¿sí? Tenemos una gobernanza, un directorio, ponerse de acuerdo esa línea de trabajo, cuáles serían los principales proyectos que hacen sentido desarrollar en el territorio, no significa que los que no estén ahí no son válidos, y luego de aquello es tener un equipo de trabajo que empiece a articular a posibles ejecutantes y posibles financistas. Al día de hoy el principal financiamiento que estamos teniendo como el Kickstart, el puntapié inicial, es la Corfo.
Y dentro de eso hay que felicitar a la Corfo y también ahí en nuestras rounds o disputas, porque la Corfo tiene instrumentos que fueron generados con otra lógica. Entonces, por más que hayan voluntades de apoyar a ciertos sectores creativos, económicos, el instrumento de algún modo es una camisa de fuerza que en el corto plazo no nos permite correr tan rápido como quisiéramos, porque se le están exigiendo a los emprendedores creativos ciertas dinámicas de trabajo que se le exige más bien a la industria tradicional. Por lo tanto, eso no es para frustrarse, sino es para envalentonarse y básicamente ir generando legitimidad del sector. La legitimidad, ¿cómo se genera? Con cohesión, cuando todos reunidos. La legitimidad, ¿cómo se genera? Con información. La legitimidad, ¿cómo se genera? Con ciertos planes comunes que iremos desarrollando. Por lo tanto, estar acá es una invitación nuevamente, no para contarles de un programa estratégico, sino contarles que efectivamente se está apostando en la economía creativa como un sector estratégico en el territorio, pero para que eso resulte necesitamos que los principales interesados estén dispuestos a estar en este proceso de búsqueda y naturalmente desde nuestro lado es con foco bastante preciso en el aporte, más allá del impacto. ¿Cuál es el aporte que estas iniciativas pueden generar? ¿Cuál es la adicionalidad? ¿Por qué es relevante unir a distintos interlocutores para generar una acción que por sí sola quizás no se realizaría? Y la adicionalidad, y no me quiero extender, nosotros sentimos que la principal adicionalidad del día de hoy es esta. No podemos decir que sea el grupo más representativo, ni que sea el mejor o el peor, pero sí el grupo que se la jugó, ¿sí? Lo que ustedes ven acá es la gobernanza del programa, y esa gobernanza, las entidades públicas, las privadas, firmaron para ser parte de una corporación y jugársela, ¿sí? Es jugársela de que hay un camino nuevo, hay un camino inexplorado, que tendrá muchos fundamentos internacionales, que tendrá mucha voluntad local, pero es jugársela. Y eso jugársela es una corporación, que estamos en proceso al día de hoy, que nos den, digamos, los trámites legales, y esa corporación tendrá por objetivo promover, articular, no competir. Nuestra idea no es competir con una universidad o con un gremio, sino facilitar esos diálogos que dependen justamente de resolver brechas en información pública habilitante, en capital humano, en coordinación y brechas en tamaño de mercado. Habrán brechas más fáciles de resolver en el corto plazo y habrán otras brechas más difíciles, que son las brechas estructurales, que no solamente dependen de la región, sino brechas estructurales a nivel de país. Es importante tener la visión a largo plazo, pero no esperar a que se resuelvan esas brechas, ¿sí? Y básicamente yo diría que lo positivo de la co-creación es que el poder ya ahora no está solamente radicado en un grupo pequeño, ¿sí? Sea privado, sea público, sea social, cada uno con su mecanismo de manipulación o de negociación, sino el poder en realidad está en manos de quienes estén coordinados. Básicamente lo que hemos visto de los celulares, la economía digital, nos permite ganar grupos, nos permite facilitar esos diálogos y facilitar esa coordinación. Por lo tanto, nuevamente, para que esta iniciativa resulte, necesitamos de esta coordinación que vaya emergiendo, que se vaya realizando, ¿sí? Para nosotros es bastante relevante. Cuando se habla de casos de éxito, no, son casos inspiracionales. Estamos buscando casos inspiracionales, gente que se la haya jugado, que independiente de las caídas haya logrado salir adelante, porque efectivamente eso empieza a darle mayor legitimidad y mayor seguridad al ámbito público, a la academia, al privado, a la sociedad civil. Justamente porque esto es un desafío, porque el programa existe. El programa no existiría si esto no fuera un desafío y si fuera de fácil implementación. Sería de forma sola. Creo que ya estoy con el tiempo. Sí, ¿no? Entonces, sí. Tenemos, y por último, nuestro espíritu sería, más allá de posicionar, otro lenguaje, pero más bien que este cuerpo que se genere desde dentro y desde fuera de la corporación pueda ser el motor que facilite la actividad de la economía creativa en Valparaíso, ciudad, Gran Valparaíso, región, porque el territorio ya es creativo, no venimos acá a cambiar las dinámicas internas, lo que venimos a impulsar y generar un detonante entre ellos. Así que básicamente esta es la invitación. Les agradezco, tengan paciencia, pero también impúlsennos y sean bienvenidos a que estos idealmente somos todos los que queramos ser parte de él. Muchas gracias.